Bueno, bienvenidos un día más al Cine Friki de una de cal y otra de arena. Hoy tenemos un episodio muy especial porque algo que siempre me ha interesado mucho es el mundo del doblaje en el cine. Y yo creo que estarás de acuerdo conmigo, Mer, en que, sobre todo en redes sociales, en plataformas, hay momentos en los que se ve como cierta tensión, sobre todo entre lo doblaje ibérico y el doblaje latino. Y la gente cree que tiene la necesidad de decir cuál es mejor y cuál es peor. Y no venimos hoy Es a una decir forma cuál de es... decirlo, Sí, guerra es otra. no venimos hoy a decir cuál es mejor y cuál es peor, porque, alerta spoiler, cada uno está acostumbrado a lo que está acostumbrado. Entonces creo que no hay que criticar nada. Pero sí que me parece un tema muy interesante ver qué cosas hay de diferencias y de dónde viene el doblaje, cómo surge. Y para eso traemos a nuestros amigos de Ciudadano X a pie, que ya hemos colaborado en alguna ocasión. Así que creo que esto va a ser un episodio muy interesante. Bueno, pues bienvenidos y bueno, aunque ya habéis aparecido en nuestro canal alguna vez, presentaros para que la gente sepa quiénes sois, dónde os pueden ver, qué hacéis, todo. Pues ya empiezo yo si quieren. Pues gracias por la invitación, mis estimadas. Digo, las contactamos una vez así en internet y qué bueno que pudimos colaborar. Y pues ahora regresándoles, pues, la colaboración. Pues nosotros somos Ciudadano Exapié, mi buen amigo Charlie Reyes. Nos vemos desde la Ciudad de México. Empezó nuestro proyecto como afición, un poco de terapia, chavorruqueando, como le decimos aquí en México. Y pues algo de los que siempre nos ha gustado a los dos es el cine, ¿no? Y marcó mucho la parte, hablando ya quizá un poco del doblaje. Recuerda ya vagamente por los años 90 que no había tanto doblaje todavía, llegaba mucho doblaje ibérico exactamente, o solamente subtítulos, ¿no? Y pues ya metiéndonos un poco más a materia después, antes, para no adelantar, es importante saber que algunas empresas pues apoyaron mucho el doblaje aquí en México, que fue un referente al igual que el de Venezuela y el de Colombia, que son como los tres países preferidos casi siempre por doblaje, ¿no, mi estimado Charlie? Así es, normalmente en Latinoamérica nos llegaba como el doblaje de primera mano, o sea, de español ibérico, con hay ciertas particularidades de Caló que nos gustaban. Bueno, se nos hacían como familiares vamos, por la cercanía, ¿no? Me refiero a que había una comunidad española aquí en México muy marcada, entonces era como muy natural que llegara este las traducciones al español ibérico, ¿no? Después se fueron modificando algunas cosas y hubo mercados que tuvieron que cubrirse, como tú bien lo mencionabas. Venezuela, este, tenía muy buen doblaje y se asimilaba mucho al mexicano, ¿no? Después ya sus variantes, pero sí cambian las cosas. La verdad es que es muy, muy curioso porque yo tengo el recuerdo de los primeros doblajes que yo obviamente escuché eran los doblajes de las películas de animación de Disney. Y esos doblajes venían en latino. Y a mí, o sea, yo ahora mismo no soy capaz de escucharlo, un doblaje de, yo qué sé, yo veo Blancanieves y yo lo quiero escuchar con el doblaje con el que yo he crecido, que es el doblaje latino, no lo escucho con el doblaje ibérico. Y esto es porque yo ahí investigando, al parecer en esos momentos, en los años 30, 40, en Estados Unidos, claro, ellos tenían que sacar ese doblaje y apostaron mucho por México, porque por lo que sea en ese momento estaban, que se llevaban mejor. Y además tenían más industria. Entonces, una vez traducido con el español latino, luego ya lo distribuían, porque además aquí en España, años 30-40, fue guerra después de la guerra civil y no teníamos mucha industria de eso. Entonces tiene sentido que el que proliferase en este momento fuese el mexicano. No sé si has dicho también el colombiano, creo que también tenían bastante importancia en Argentina. Entonces, me parece muy curioso que pues esta evolución que ha ido teniendo, ¿no? Y luego que de repente haya cambiado y os lleguen muchas veces a vosotros ese doblaje ibérico.
Y ya no solo de Disney y películas de dibujos, ¿no? Sino, bueno, también yo recuerdo ver el Dragon Ball, por ejemplo, en latino. Es más, hace relativamente poco yo me hice una maratón de todo Dragon Ball y cuando me lo puse, yo me lo puse en español ibérico porque yo directamente fui o sea, ni lo pensé y al principio dije, pues es que esto no es como yo lo recuerdo, o sea, me está sonando rarísimo y claro, luego ya caí y dije, claro, es que yo no lo escuchaba con este doblaje. Entonces, sí que nos gustaría saber un poco cómo habéis vivido vosotros esto y también qué diferencia, ¿no? Veis vosotros entre el doblaje ibérico y el latino. Pues francamente a mí el doblaje en latino me parece más penetrante en el sentido en el que el, la manera de llevar el doblaje en latino es más noble, ¿no? Le puede entrar a colombianos, argentinos, chilenos, paraguayos, uruguayos, de este lado, ¿no? No sé qué tan impactante sea ya en España, pero aquí en México la verdad es que se ha hecho muy buen doblaje, se han doblado cosas muy bien hechas, pero obviamente el mexicano siempre le termina poniendo un poquito ahí de su encanto, ¿no? De hecho, justamente ahí, un dato cultural, un mexicano de nombre Edmundo Santos fue el que hizo el puente entre Disney y México, allá por los 40. Él es el que fue director de doblaje, traductor también, y trajo la propuesta de Disney a México, invirtieron mucho en equipo y empezó lo que es la época del doblaje. Nada más que durante muchos años siempre se le quejó o se le criticó al doblaje, especialmente hecho en México, que como decía bien Charlie, tenía mucha jerga, ¿no? Para los que no entienden qué es jerga, pues son ciertos modismos que tienen ciertas culturas o ciertos países de expresarse específicamente sobre alguna palabra, acto, etcétera, ¿no? Entonces él lo que trataron de hacer, y pasaba mucho, recuerdo como bien dice Stamer, allá por los años 2000, estaban los videojuegos. Los videojuegos no se doblaban en México, solamente venían doblaje en español ibérico. Me recuerdo mucho que el jefe maestro, en este caso la saga de Halo, la trajeron el primer capítulo, bueno, pues, el primer juego doblado en ibérico y pues te acuerdas mucho que decía jefe maestro, ¿no? Tenía una voz muy particular y era como muy impresionante. Ya después lo doblaron y recuerdo un caso que lo platicábamos hace un buen rato, que era la película de Shrek. Cuando la doblan aquí en México, tuvo muchas críticas en el cono sur, lo que era Chile, Argentina, Uruguay, porque tenía muchos, muchos modismos mexicanos. Y lo que me ha gustado, porque incluso hasta ya doblaje español o ibérico, es de que han tratado de hacer un español más neutro, sin usar tanta jerga. Por eso recuerdo mucho estas series como La Casa de Papel, pegó mucho, porque si bien sí tenían jerga, que algunas veces luego te quedas de, ay, ¿qué dijo? No era tan uso tan extremo y pegó mucho. Y otro caso también ya para terminar, era el caso de del Eternauta, que es en Argentina. Aquí en México yo la vi, me gustó, pero llegaba un punto en que no le entendía porque abusaban de la jerga y decía, o sea, ¿qué dijo? Me quedaba así como, güey, no le entendí, ¿no? ¿Qué dijo? Ya sacaba mi diccionario acá, este, pues para ver qué significaba, porque si no como que le vas perdiendo el ritmo, ¿no? Pero ahora mismo en Latinoamérica tenemos a cuántos idiomas se dobla. O sea, simplemente mexicano y es el genérico o luego se hace otras distinciones por países. O uno neutro, porque aquí en España, por ejemplo, también tenemos muchos acentos, Claro. pero se intenta doblar siempre a un español neutro, para que lo entiendan en todos lados. Claro, a no ser que luego aparezcan pues personajes. Es que, claro, yo no sé por ejemplo, cómo se dobla un personaje, bueno, para ellos no, pero para un persona, yo qué sé, para cuando se hace en inglés, una persona que habla del sur de España, que tiene un acento muy marcado, eso yo no sé para vosotros entiendo que no hay problema porque simplemente detectáis, pues eso, que se deje, pero para una persona inglesa yo no sé cómo se hace, cómo se marca en cambio. Bueno, en el caso en particular, por ejemplo, de Shrek, el director fue Hernán López. Él hizo un gran trabajo porque le supo dar énfasis a cada uno de los personajes, pero hizo una particular dirección con el de
el del burro, ¿no? Que es el como Eugenio Derbez, ¿no? Ujú. que es Eugenio Derbez. Eugenio Derbez puso en una de sus cláusulas que él no quería aparecer en los créditos como figura. Entonces aceptó el papel más como de a fuerzas que de ganas, porque él hizo el cast y en el cast lo aceptan, lo mandan a DreamWorks en Estados Unidos, lo aceptan y dicen que él tiene que ser el burro y él acepta siempre y cuando no aparezca su nombre, porque aquí en México es un personaje bastante conocido. Esa fue una de los tinos que le dio este Hernán López a esta dirección. Pero, por ejemplo, la idea de doblar en México viene más atrás con el libro de la selva, el primer mexicano que dobló 100% a un personaje de Disney fue Germán Valdez Tintán. Y él le metió toda su personalidad al oso Balú. Y fue un hitazo, o sea, fue un hitazo en Argentina, Colombia, toda Latinoamérica, como que lo tomó de buena manera. Y fue cuando ya el mercado americano volteó a ver a México como un motor de doblaje para toda Latinoamérica. Sí hay doblaje muy particular, por ejemplo en Argentina, sí le hacen en especial su doblaje, pero normalmente la cabecera viene de México hacia abajo y solamente Argentina tiene tiende a doblar sus propias series o películas, pero ya después se fue como que dispersando más en todos lados, ¿no? Yo creo que el doblaje mexicano es muy bueno y de muy buena calidad. Ahí están los Simpson, está Dragon Ball, está Shrek, y empezaron a darse, por ejemplo, en el tema de Coco, ¿no? O sea, todo el doblaje se hizo en México y fueron adoptando más corriente, ¿no? Para toda Latinoamérica. Pero ustedes, díganos cómo escuchan el doblaje en España, cómo escuchan el doblaje mexicano, ¿les gusta, no les gusta? ¿Les parece extraño? ¿Usamos modismos raros? ¿No los usamos? Cuéntenos, chicas. Yo creo que aquí el problema de base está en el que no estamos acostumbrados. Entonces nos suena pues como cuando escuchamos a alguien de Canarias, es como cantado. Entonces nos cuesta, o por lo menos a mí me cuesta, meterme en la historia con ese acento. Pero también tengo que decir que a medida que he ido viendo más cosas, porque es verdad que antes, aunque hubiera que me parece algo muy curioso, aunque hubiera un personaje latino, el doblaje que le ponían era horroroso, o sea, era bastante ofensivo, además, a mí me parece. O sea, porque vamos aquí, no se andaban con miramientos. Entonces, claro, tú escuchabas eso y decías, pues que esto no. O sea, te saca completamente de la historia. Y es verdad que ahora yo creo que gracias a plataformas pues como Netflix y bueno, plataformas de streaming que están metiendo cada vez más distintos acentos dentro de una misma serie, dentro de una misma película, y lo vas viendo más normal, ¿no? O sea, lo vas, pues eso, normalizando más, te vas haciendo el oído. A mí ahora no me molesta ver una serie mm, o una película que el acento sea argentino o que el acento sea mexicano, porque ya me voy acostumbrando y ya como que me he ido educando, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Yo es cierto que he crecido viendo telenovelas, con lo cual el acento lo tengo metido aquí. Pero, por ejemplo, es cierto que en determinadas películas, eh, cuando haces, cuando, por ejemplo, tú tienes la voz de, yo qué sé, de Tom Cruise muy presente y se me hace raro escucharle en español, se me hace raro escucharle en latino, se me hace raro escucharle de otras formas. Pero yo creo que simplemente porque no es a lo que estamos acostumbrados. El otro día estuve viendo la serie maravillosa que es Argentina en el barro, Argentina, y estupendo. Creo que es, pues eso, falta de costumbre bueno, que pues no estamos a lo mejor tan expuestos a ello. Y sin embargo, yo ahora mismo, ya os digo, yo no escucho, o sea, no pongo las películas de Disney de mi infancia en pues, castellano ibérico, lo pongo en latino, que es como yo estoy acostumbrada y como yo las disfruto. Entonces, yo creo que a vosotros os pasará igual que bueno, que como no es a lo mejor a lo que estáis acostumbrados pues en vuestro día a día, pues también os tiene que sonar raro. Es lo más lógico del mundo.
Y de hecho había un caso muy raro cuando salió The Walking Dead, la primera temporada, directamente pues no la quisieron doblar, porque después el doblaje en México se hizo caro, ¿no? Y pues las empresas pues siempre hay que ver dónde sale más barato todo, ¿no? Lo doblaron en Venezuela, pero un doblaje muy plano, ¿no? Normalmente pues también tiene que ser histriónico el doblaje, o sea, muchos de los actores que doblan, algunos videos que pueden buscar en YouTube o en alguna otra red, ellos hacen la interpretación, se mueven, ¿no? Tratan de meterse dentro del personaje para ese tono de voz, ir elevándolo, ir metiéndote dentro del mismo. En el que hicieron en The Walking Dead está muy, muy plano, o sea, no me escuchaba que estaban leyendo los diálogos. Fue tan malo que tuvo que invertir nuevamente, no recuerdo quién hizo, AMC creo, AMC hizo Walking Dead, tuvieron que volver a invertir dinero en volverlo a redoblar en México. Y también pasa mucho, recuerdo ahorita, mucho porque yo era muy fan de la serie esta de Mel Gibson, película, perdón, de esta de, ay, se me olvidó, de que William Wallace, se me olvidó el nombre de la película. Bueno, Sí. Joder. sí, también se me olvidó el nombre. Lo estoy viendo con su kilt. Ajá. Pero bueno, el chiste es de que ese doblaje, la grabación todavía fue hecho en track de cinta. Entonces se dañó tanto que cuando la hicieron la remasterización tuvieron que volver a crear el doblaje completamente. Lo malo que el actor que lo dobló originalmente ya no volvió a doblarlo. Entonces la vuelves a escuchar aunque sea un español más neutro y no. Ajá. Y aunque escucha un doblaje muy neutro, no se escucha igual, como me dice esta Gema, ¿no? Luego te casas con ese idioma y ya le cambias la voz y no, ya no es. De hecho, pasó mucho con Sailor Moon, ¿no? Cuando la vuelven a poner aquí en México, la mayoría de voces ya no eran. Porque obviamente, pues ya también las actrices de ese entonces, pues ya muchas ya no tienen el tono, pues ya te haces viejita y cambias tu tono de voz. Igual en el caso de Los Simpson, que volvieron a regresar con el doblaje latino, Humberto Vélez ya no le da el mismo tono, ¿no? Para el que no alcanza el mismo tono que antes y pues, se escucha raro, pero aunque sigue siendo Simpson, Homero como tal. Bueno, es que hemos visto que el doblaje mexicano se considera uno de los mejores de Latinoamérica. Entonces, bueno, nosotros tenemos aquí en España algunos referentes, pues como Constantino Romero, que es la voz habitual de Clint Eastwood, de Arnold Schwarzenegger, de William Shatner, bueno, entre otros, ¿no? Em, pero Sí. ahí como... Además, bueno, aparte de ellos, también tenemos a María Luisa Solás, que es la voz de Sigourney Weaver, por ejemplo, que hace poco estuvo, bueno, salió en todos los medios porque la propia Sigourney Weaver le dio las gracias, Susan Sarandon, Jamie Lee Curtis. O sea, por ejemplo, tuvimos también el año pasado hicimos un episodio especial donde entrevistamos a Margarita Ponce, que es bueno, la actriz que pone la voz a Meryl Streep, o a Mercè Montalà, que es la que pone la voz a Julia Roberts, que fue, claro, una pasada porque imaginaros, yo estaba haciendo la entrevista a Julia Roberts, o sea, es que es la voz, es Nuestra increíble. primera entrevista, además. Es verdad, nuestra primera entrevista. Y es que es increíble el trabajo que tienen, porque es que yo de verdad que yo me quedaba embobada mirándolas porque decía, es que estoy hablando con estas personas vamos, que han traspasado la pantalla. Pero me imagino que vosotros también tendréis vuestros propios como referentes. Nosotros hemos investigado aquí un poco. Tenemos a René García Miranda, a Jerry Velázquez, pero me imagino que conoceréis a otros muchos que podréis compartir con nosotras. Sí, digo, Charlie no me dejará mentir, pero según yo, cada actor escoge como ¿cómo decirlo? Como su exclusividad, ¿no? Recuerdo mucho el caso de el que hace el actor principal de Deadpool, se me olvidó su nombre. Bueno, Ryan Reynolds, exactamente. Él escogió un actor famoso que le dicen aquí Pepe Toño Macías. Él directamente, él es el único que puede doblar su voz. Entonces ahí ya llegan como un tipo de convenio porque eso también le da, pues ya en la cuestión de marketing, escuchar siempre la misma voz de un personaje le da afinidad, ¿no? Le da como pertenencia y ya nada más escuchando su voz en español ya sabes que es Ryan Reynolds, ¿no? Y aunque mucho tiempo en México pasó que hay muchas casas productoras donde tienen su misma asociación de actores y su grupo de actores y pues solamente pueden trabajar sus actores. Entonces, recuerdo mucho en la época de la famosa huelga aquí en México de actores, fue parte por eso, ¿no? Porque muchos
ya habían hecho su convenio con cierto actor y no podían doblar más que ese actor, pero como no estabas afiliado a ese estudio al cual se había ganado la licitación para doblarlo, luego había como pequeños pleitos, pero creo que ya se ha normalizado más, ¿no, mi estimado Charlie? Muchos personajes ya, como dice bien la buena Gema, ya, o sea, ya tienen pues el convenio, por así decirlo, de toda la vida, que van a grabar su voz. Y casi siempre en el cine ya es muy común que este actor personal ya tenga ese mismo actor para todas las películas. Vámonos no tan lejos, ¿no? Por ejemplo, ustedes, supongo que la voz de Tony Stark Ujú. de los Avengers, pues ya la tienen súper bien casada, ¿no? En España. Sí, sí. O si le pusieron una voz española de algún actor de doblaje español, ¿no? O se casaron con con el latino. No, 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 tiene doblaje, sí, sí. Por ejemplo, Característica. O sea, este siempre es la de Robert Downey Jr. Itzy Duxi, no sé cómo se pronuncia su apellido de este chico. Lo escuchas en las traducciones, bueno, en el doblaje de los Avengers, y escuchas la voz de Robert Downey Jr. y ya no hay manera de no identificarlo, ¿no? Y la No. voz de Keanu Reeves, ¿no? También, incluso la de este Jim Carrey, en español latino, pues es muy particular y ya se casó con el mismo actor para todas las películas donde sale Jim Carrey. También le hizo un reconocimiento porque él se escucha en español latino y dice, esa es mi voz, y le gusta cómo le doblan al personaje, ¿no? Creo que hay varios, ¿no? Varios actores que se vuelven como de nuestro catálogo diario, ¿no? No puedes escuchar a otro actor con bueno, con otra voz, ¿no? Con otra voz no lo identificarías. No, yo muchas veces voy, pero además, como hay actores que luego doblan a otros grandes actores, yo muchas veces voy por el pasillo de mi casa y están viendo una película y yo digo, ay, ¿quién es? Harrison Ford, Robert De Niro, porque o sea, sabes que es la misma persona a la que le pone la voz, entonces dices, como, ¿quién eres? Y además lo hablábamos hace poco con una amiga que decía, si no me equivoco, Mer, que el que ponía la voz a Pumba era el mismo que ponía la voz a Nick Furia. Sí, Entonces, sí, sí. y Entonces, claro, claro, tú ves a Pumba y se vuelve mi furia. A mí me pasa mucho con Morgan Freeman también, que a lo mejor estoy de espaldas y digo, ay, es Morgan Freeman, y no, a lo mejor es otro, pero en ese momento digo, "Ah, pues es el mismo actor, el que le dobla". Y sí, lo buscas y tal cual. O por ejemplo con los hermanos Posada, aquí son muy reconocidos también. Eh, no sé, un montón de gente, la verdad. La broma de esta chica, creo que es de España, ¿no? Que es la voz original de Google Maps, del GPS, donde te va diciendo vuelta a la izquierda, vuelta a la derecha, y que se hizo muy famosa, de hecho tiene redes sociales, porque todos la recuerdan, no por ser ella, sino pues aprovechó, y es la voz del GPS, y todos la recuerdan. No recuerdo su nombre, ¿verdad? Pero sí he visto muchos memes que luego de su voz, y dices, ay, es ella, ¿cómo la reconoces, no? Y pues ese sí fue universal, porque hasta donde yo creo que también ustedes tienen ese mismo. Creo que ya después sacaron, cada quien ya puede sacar tu personalizar, ¿no? La voz. Pero originalmente sí recuerdo mucho ese de GPS. sí, es que hay algunas que aunque maticen, pero son muy parecidas. Por ejemplo, la mujer esta que hablábamos antes, que María Luisa Solá, que es una maravilla. Pues yo hay veces que digo, pues no sé si están escuchando a Susan Sarandon, a Jamie Lee Curtis, a Carrie Fisher, porque es que lo hacen muy bien. Y una duda con la que me he quedado, por una cosa que habéis dicho antes, em, cuando sale una película, llega a, pues en este caso, Latinoamérica, se reparten quién va a hacer ese doblaje y si no toca, pues si en México dicen no, no vamos a invertir en hacer doblaje, vosotros tenéis solamente la opción de escucharla me lo invento, en venezolano o en inglés. O si se ha doblado en español ibérico, pues en español ibérico. Pero no tenéis más opción. No, antes invertían más, ahora ya no. Ya de hecho nada más sale una o dos opciones. En Amazon especialmente
el tío Jeff Bezos pues, quiere ahorrarse lana, no, Ya. ya te da muy pocas opciones. Pero originalmente, hasta yo tengo entendido, es por convenios. O sea, normalmente la licitación, hay una casa de estudios productora en Colombia, si no mal recuerdo, que es la que dobla mucho series, que ahorita vienen novelas, como decías, Gemma, de Turquía. Y las ves y ya tienen el acento colombiano porque ellos, hasta donde yo sé, con esta empresa turca ganaron la licitación. Entonces, única y exclusivamente pueden doblar con ellos. Disney, si no mal recuerdo, solamente en México. Aunque recuerdo este caso de esta serie de que eran unas chicas como una maquilla, no la vi, la verdad, sincero, pero era de Colombia. Solo esa la doblaron en Colombia porque la historia, como bien dice Mer, era de Colombia y pues querían un acento colombiano, ¿no? Y como dice Charlie, ¿no? La de Coco, pues la grabaron en México porque pues, era la fiesta mexicana. Pero fuera de ello, según yo, nada más tienen convenio o ya tienen como un acuerdo. Entonces, no es difícil que tú te puedas meter como casa productora. A los que tal vez nos vean acá, hay muchos personajes ahorita que quieren ser pues actores de doblaje. No es tan fácil, sí te tienes que afiliar, ¿no? Solo que seas muy popular como en el caso de Luisito Comunica, que ya son como figuras y que los escogen a ellos para doblar ciertos personajes por el engagement que tienen y que conecten con, ejemplo, de Sonic, ¿no? Que él dobló la voz aquí en Latinoamérica. Solo así puedes, no importa la casa productora, pero usualmente no, ya viene como la licitación y salvo que la pierdas, casi todo el material que venga de ciertas compañías Universal, Warner, Disney, siempre van con los mismos estudios. ¿Y dónde notáis más el cambio? Si no podéis escuchar pues en doblaje mexicano, ¿qué se os hace más raro? ¿El ibérico, el venezolano, el colombiano? Porque al final son bastante distintos. ¿Crees que ya no se notan tanto, eh? Porque también, justamente para este capítulo, estuve viendo algunos capítulos de podcast, se me olvidó el nombre del actor, pero es el que hace la voz de Drake y Josh, la hace Josh, si no mal recuerdo. Él es director de doblaje y tiene su estudio de doblaje. Entonces él decía que lo que ya le piden las cadenas universales, como ya no quieren invertir en eso de que es que tiene que tener un acento y todo, no, ya lo piden un acento muy, muy neutral y les dan speech, o sea, no puedes doblar ciertas palabras, ya viene como tu catálogo de si hay un chiste, ¿no? El chiste tiene que ser solo con estas palabras, ya, porque son como universales, por así decirlo en español, y ya no te puedes salir de él. Por hecho, él mismo criticaba que ya no le gusta hacer tanto doblaje, porque ya sí, se ha visto muy plano, ¿no? Porque ellos no entienden que ciertas palabras pueden tener mayor empuje histriónico o le dan mayor énfasis decir cierta otra palabra, pero como ya está muy casado las empresas, lo hacen así para no tener que invertir más. Ya por eso el doblaje ya no se siente. No sé si les ha pasado lo mismo, pero ya no se siente tan histriónico o tan artístico como era antes. Antes sí sentías el énfasis y ahora ya no. Ya hasta los chistes son como muy genéricos. Muy planos. Bueno, también, por ejemplo, de la película que hablaba Juanma de Colombia, era la de Encanto, ¿no, Juanma? La película de Disney, la de Encanto, que No sí Sí, recuerdo el nombre, tenía pero sí. sí. origen colombiano y ellos sí querían que fuera muy con el tono colombiano, con el calor colombiano, con la jerga, todo esto, pero les pusieron un marco muy marcado, porque sí estaba hecho por colombianos, pero para el mercado latinoamericano. Entonces en México sí somos un tanto más puristas, por decirlo de alguna manera, porque, por ejemplo, nos gusta el acento ibérico, por ejemplo, en mi El gato con botas, ¿no? idea, el gato con botas la dobló Antonio Banderas, ¿no? Banderas tal cual. O sea, él dijo, yo voy a hacer el doblaje en inglés y en español, pero va a ser un español ibérico porque el personaje es ibérico. O sea, tengo que darle el énfasis que le corresponde al personaje. Pero en el caso, por ejemplo, de Luca, ¿se acuerdan de esa serie bueno, de esa película de Disney, donde Italiana, es ¿no? entre La italiano, italiana. español y todo? Jugaron mucho con los modismos, pero a final de cuentas lo hicieron aquí en México, ¿no? Y hubo veces en las cuales el doblaje en México por mucho supera, me refiero a dulzura, por decirlo así, de oído, al argentino, ¿no? Tú escuchas hablar un argentino y dices Argentina, o sea, no hay manera de que digas, ay, a lo mejor es colombiano, no, dices, él es argentino, ¿no? Y sin en cambio, la dulzura del doblaje en México es que tú haces, tratas de afinar el oído y dices, ¿será colombiano?
¿Será, será mexicano? ¿Podría ser venezolano? Entonces, de una u otra forma, pues sí es mucho más viable doblarlo en México. En México han tenido muchos problemas porque la paga es muy dispar. A un personaje de Los Simpson por capítulo le pagan $1 millón y aquí en México le pagan 10,000 pesos mexicanos, que dices, pues no, o sea, ¿cuándo crees, no? Son como Y los $450 más o menos, o Ajá, menos, más o entonces menos. la disparidad, por eso fue que hubo en México esa crisis de doblaje, ¿no? En Estados Unidos casi fue a la par porque allá fue la crisis del tema de los actores, pero aquí en México fue el tema del doblaje que realmente que fue el que les pegó, porque a final de cuentas no es como de la misma manera. Ahora, si yo veo la serie de La Casa de Papel, yo la verdad disfruto verla con español ibérico, porque son españoles, o sea, es así, ¿no? No me imagino a James Bond hablando en español ibérico, la verdad, porque es un tipo inglés y te choca, ¿no? O sea, te choca decir, a ver, es inglés, pero habla en español ibérico. Entonces, cuando hicieron el doblaje en México, hicieron muy buen trabajo, ¿no? O sea, se te olvida un poco que es inglés. ¿Por qué? Porque habla muy correctamente, muy propio, con tonos muy marcados. Entonces, se vuelve un buen doblaje. Y fíjate que también ahí, nada, ya para concluir, pasa mucho que también en México empezó esa moda de cuando buscas acentos diferentes. Recuerdo mucho muchas películas de la Segunda Guerra Mundial. México, aunque lo doblaba en español, le daban un acento como alemán, ¿no? Había muchas películas, como esa, la del pianista, las personas o los personajes que eran interpretados, que eran, pues en este caso, para no decir la palabra porque luego nos censuran, de Alemania le daban ese acento alemán, ¿no? Y fue algo característico. De hecho, muchos actores, cuando les piden acento muy marcado, recuerdo, si no mal, la película última del Gato con Botas, es raro porque el gato habla con Antonio Banderas con un acento ibérico. Los ositos y la risitos hablan con un tono argentino, pero uno de los actores es mexicano, pero le exagera luego ese tono, ¿no? Sí se nota muy marcado luego. Y pues las otros dos, el perrito y la gatita, pues tenían como acento más neutral, ¿no? De hecho, un dato curioso, dicen muchos que el acento más neutral es un acento de una región específica, no recuerdo el nombre, de Uruguay, que supuestamente es el español más neutral que puede existir. No sé si sea cierto, pero está mucho ese rumor. Ah, qué curioso. Bueno, es que Antonio Banderas, español neutral, no tiene. No tiene, Antonio no tiene español neutral. O sea, Y Tiene. hay una duda, y cuando llegó el gato con botas en España, pues él hacía el mismo acento, pero ¿lo exageraba más o lo es tenía él, igual? es Antonio Banderas haciendo de gato, es su voz, él es que es andaluz, es del sur de España, entonces tienen ese deje, es la voz Pero es encantador, no me van a decir que no. y tiene... El gato es encantador, o sea, mi hijo escucha la voz es más, él imita la voz del gato con botas. Imagínate qué penetración tiene en la mente de un niño que tú replicas la voz de un personaje para sentirte el personaje, ¿no? Sí. Entonces, esa parte del doblaje me encanta. Fíjense que eso sí lo podría decir. A mí me hubiese gustado tomar clases de doblaje y tengo unos amigos que tienen un estudio de grabación y algunos hacen doblaje, comerciales y todo eso. Y cuando yo los veía, bueno, los escuchaba doblar y todo, me parecía muy, muy interesante. Pero es gente bien letrada, o sea, es gente que lee muchísimo, muchísimo más que lo que nosotros consumimos de este cine. Porque leen una cantidad bárbara, tienen una dicción perfecta. No, si a mí me ahogo luego con mi propia saliva, imagínense, no, no podría hacer doblaje, ¿no? Entonces, pero está increíble. Es que tiene que ser muy complicado. ¿Y cuáles creéis, ya hablando de todo esto un poco, que son los retos que tienen ahora mismo los actores de doblaje en México? Hemos estado hablando de estos problemas que ha habido con pues, el tema salarial. ¿Creéis que ahora es un tema más de visibilidad, de reconocimiento, o de intrusión? Porque con el tema de la inteligencia artificial. Pues creo que también pasa mucho, de hecho, creo que la Nana Fine, a Fran Drescher, ¿no? Peleaba mucho, ¿no? Porque ya tanto la persona física iba a ser como un CGI
y su voz ya era mezclada en IA. De hecho, hay muchas páginas que tú subes tu propia voz y ya se escucha en IA, ¿no? O sea, ya te reproduce a un nivel muy cañón, ¿no? Y creo que el reto para cualquier país, tanto en habla inglesa, español ibérico y todo, es la inteligencia artificial, ¿no? Aún no tiene ese nivel dramaturgo, como decía Charlie, de poder modular el tono de voz. Todavía lo narra muy plano, no sabe expresar emociones con la voz, pero sí creo que ese es el mayor reto, porque igual, digo, muchos actores pues, ya son leyendas aquí de doblaje y ya los reconoces, e incluso van a las firmas de autógrafos. Recuerdo mucho que fui a una de Friki, una plaza friki, y estaba el actor de doblaje del señor Burns, ¿no? Entonces ya me tomé una foto con él y todo, y pues hacía su merchandise, ¿no? Pues a fin de cuentas, pues es su voz, ¿no? Pero fuera de ese reto, yo creo que el más, lo que muchos decían eso, es eso de que la CIA, pues ya van a llegar a un punto en que hasta ni actores vamos a necesitar, ¿no? No, yo ahí voy a hacer un énfasis y un paréntesis. Cuando empezó el cine, dijeron, se va a acabar el teatro. Y no se acabó el teatro, ¿no? Cuando dijeron, no, pues eh, la tecnología, la pantalla verde va a acabar con la escenografía, bueno, con las La locaciones y fotografía. todo eso, ajá, tampoco pasó. O sea, tú ves una película, por ejemplo, como la del Renacido de Leonardo DiCaprio. No, Ah, no con me Cuarón, ¿no? imagino, no me imagino que lo hagan en un estudio. Tienen que hacerlo en el bosque, con nieve, con todo lo que conlleva, ¿no? Hay escenas que sí, definitivamente te das cuenta que, por ejemplo, los Avengers, ¿no? Es imposible que lo hagan en escenarios naturales, pero no creo que se vaya a acabar por el tema de inteligencia artificial. Desde el punto de vista tecnológico, sí nos va a dar, sí vamos a alcanzar a hacer eso, pero realmente el encanto de todo esto es cómo percibe el cliente, o en este caso nosotros como públicos, cómo aceptamos esas producciones, ¿no? Yo no me imagino, francamente, eh, que películas en las que necesitas un ambiente real lo hagas en CGI, ¿no? O sea, no me queda. Y el doblaje menos. Yo creo que el doblaje va a tener que seguir revalorizándose. Yo creo que sí es dispar. Yo no creo que, por ejemplo, cuando tú le ofreces $1 millón a un actor por doblarlo, es que tú estás cuantificando a qué personas les va a llegar, cuántos te van a consumir, cuál va a ser tu mercado. Entonces, ¿por qué no hacerlo con el latino? ¿Por qué no darle el énfasis al doblaje latino, hispanoparlante, iberoamericano, como quieran llamarle, ¿no? Si tienes una difusión de millones, pues dale aunque sea un peso o un centavo por cada persona que lo ve y mira, créeme que a lo mejor no va a ganar el millón, pero sí van a ganar mejor lana, se van a profesionalizar más, le van a dar más visibilidad a su chamba, va a ser más respetable. Digo, yo sé que la inteligencia artificial, hablando de voz, es mucho más fácil que hablando de imagen, pero a final de cuentas te vas a dar cuenta, ¿no? Te vas a dar parte de que lo que estás viendo ya no es real. Estaba viendo inteligencias artificiales donde te hace un muñequito como tú quieras, un avatar, y tú le das la voz y te habla y todo, pero yo creo que eso es para gente que tiende a tener problemas más serios, ¿no? O sea, yo no me imagino hablándome a mí mismo y diciéndome, hola Charlie, buenos días, ¿cómo estás? ¿Quieres un café? O sea, no, La Alexa, ¿no? me pego un tiro, señores, no, 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 no pero sé si... yo creo que la inteligencia artificial hay que saber utilizarla para lograr pues mejores cosas, ¿no? Es una Ujú, herramienta, pero una de las cosas que repetían muchísimo Mercé y todas estas mujeres eran actrices. O sea, ellas son actrices de doblaje. Eso quiere claro, decir que ellas se ponen en el lugar de el personaje en el momento en el que ellas están poniendo la voz. Eso no lo puede hacer una inteligencia artificial. No puede generar esos sentimientos, esas emociones, por lo menos de una manera creíble para que yo, que estoy viendo a lo mejor una película, no en el idioma en el que ha sido grabado, porque claro, si yo estoy viendo, yo qué sé, Indiana Jones en versión original,
pues yo estoy escuchando al actor y estoy sintiendo lo que él me quiere transmitir en ese momento. Pero desde una sala cerrada, que una persona sea capaz de proyectar de esa manera y que te llegue, me parece que eso es alma, y eso una inteligencia artificial no te lo va a poder dar. No sé si les ha ¿Vieron? pasado a ustedes allá en España, perdón, pero un punto que va mucho y aquí en México fue muy criticado, de que las empresas empezaron a agarrar a influencers, porque un influencer, bueno, tú puedes hacer videos y tienes un tono de voz carismático, pero no tienes un talento histriónico, porque para doblar esa, como dice Gema, de poder variar la voz, transmitir tristeza o alegría con la misma voz, pues tienes que pulirla, ¿no? Tener directamente clases. Y empezaron muchos influencers a meterlos para ver, es que mi película pues está medio chafa, me voy a traer a tal influencer para que a ver si pegan, ¿no? Pero los criticaban porque uno no le dan, le quitan el talento a los que están preparados. Y dos, sí suena mucho. Yo recuerdo que Luisito Comunica, Sonic 1 está muy mal doblado, escucha muy mal su voz. Ya Sonic 3 al menos se ve que lo empezaron a cauchar más y tomó Mejoró clases mucho. y mejoró bastante. Pero no sé si en España esté también muy marcado. Es más, yo recuerdo una en concreto. Bueno, sé que Auronplay hizo algún doblaje antes de empezar con Twitch y todo esto, cuando todavía estaba en YouTube. Sé que hizo, me acuerdo que doblaba un poquito en una película que lo estuvo diciendo él y eso. Y también, pero claro, esto era un papel súper pequeño, o sea, no fue muy relevante. Pero el que sí que me acuerdo fue de Lola Índigo, que es, bueno, no sé si allí la conocéis. Lola Índigo es una cantante española que ganó mucha popularidad y la cogieron para doblar a Lola Bunny. Y fatal. Mm. Lo hizo fatal. Es más, ella misma luego se disculpó porque lo había hecho muy mal. Porque, claro, no tiene preparación para eso. Es una cantante y bailarina, pero no sabe de doblaje. Entonces, y aquí son. O sea, está ocurriendo. O sea, yo le veo más riesgo a esto que a lo de la inteligencia artificial, la verdad. Pero a la vez sí que creo que el público nos damos cuenta. Porque la diferencia es abismal, claro. A ver, le voy a dar un giro de tuerca a esa idea y ustedes me van a corregir, pero yo creo que va a ser muy complicado. ¿Ustedes vieron la película de Robot Salvaje? Sí. ¿Qué les pareció? Ah, mira, Es la película a mí me gustó. ahora, cuando se hizo el doblaje en México, lo hizo Vero López. Se llama Verónica López, la chica que hizo el doblaje. La, la chica dice que el problema más difícil para ella de doblar a Robot Salvaje fue que tuvo que hacerse no emocional. Dice, era difícil no sentir emoción por el pato, porque Ujú, te mueve como mujer, te mueve, darle la voz a un ser que protege, a una mamá, ujú. y ponerlo en un robot. O sea, es Pero a la inversa de la inteligencia artificial. sí, no, es Y como el multiverso, pero aún es así en la película eso es algo que solo puede hacer un buen actor o una buena actriz en este caso. exactamente Y luego en la película, al final, aunque sea un robot, sí que había matices o reflejos de de lo que humanidad. parecían sentimientos, de esa humanización. Entonces creo que el Exactamente. reto es triple, ya no doble, sino triple. Exactamente. Como A eso Terminator, iba. ¿no? También hizo Humberto También. Vélez ese de Es, Terminator y cambia exactamente. completamente el tono de su voz. No es Homero Simpson. No, no, pero a lo que iba es, ahora la connotación va a ser que el ser humano se ponga en un plano secuencial sin emoción en una película en la que sí te está transmitiendo emociones. El caso de Terminator. Terminator, a pesar de que era un robot frío acá, terminó siendo paternal con el chico, ¿no? Mm. En el caso de Robot Salvaje, era un robot que estaba diseñada para servir y a final de cuentas terminó humanizando el personaje y siendo una mamá para el pato, ¿no? Perdón para los que no la habían visto, disculpen, ya les hicimos el spoiler alert, pero, pero realmente ese es el meollo del doblaje y el doblaje en general debe de transmitirte emociones. Yo siempre he dicho que el cine una película es mala cuando no te hace pensar, no te hace sentir, no te hace llorar o no te hace reír. Si el doblaje te hace pensar, sentir, reír,
es muy buen doblaje. No importa si es ibérico, no importa si es latino, no importa si es argentino, pero si al final de cuentas al consumidor final te mete eso, es como cuando escuchas la voz de alguien que quisiste mucho y que ya no está contigo y en automático te eriza la piel, dices, ah, caray, que venga la abuela, que me dé un abrazo. Sí, Es totalmente. como el caso de Malcolm, ¿no? Diga, en Estados Unidos, Sí, Malcolm, el de en medio no es popular, la serie no es popular, pero el doblaje, perdón, le ayudó bastante en México, que fue tan popular que aquí pues, son venerados, los actores cobran un buen cuando ven a sacarse fotos. Igual la de Drake y Josh no fue tan popular en Estados Unidos, pero en Latinoamérica, por el doblaje que le metieron, la interpretación, todo, fue tan popular que luego, de hecho, caso de Malcolm, Disney nada más va a hacer una secuela casi para Latinoamérica porque es popular aquí, pero en Estados Unidos no, pasó sin pena ni gloria. Es que aquí también fueron series bastante populares, Sí. además. O sea, es que yo creo que una película, cuando tiene un doblaje malo, se convierte automáticamente en una película que es mala. Sí, porque no te metes en la película, no lo vives, como decía Charlie, no te transmite nada, te deja como vacío. Entonces, pues independientemente del doblaje que tengas, si te transmite algo y si te llevas a esa sensación de hogar que decía Charlie, te da igual en qué esté doblado, si la estás escuchando en versión original o como lo estés escuchando. Hola, sí, tiene razón. Recuerdo mucho aquí en México un canal, bueno, sí, un personaje, y Parachi, no recuerdo bien su nombre, que también habla mucho de cine. Lo invitaron a doblar una de Transformer One, que de por sí la película es mala, pero fue tan mala. Yo la fui a ver, me acuerdo, en estreno, y hizo un mal trabajo que ya de repente su voz era hartante, así de, ay, ya, Dios mío, le pone como que un acento como, ¿cómo decirlo? Como hostigante, así de, ay, ya, muy tono, muy agudo y arruinó. Hasta él mismo dijo, es que es muy diferente porque él los ves en su video, porque yo creo que las empresas de cine lo ven, es que ven en sus videos y transmiten alegría, todo, porque ellos son un personaje, pero doblar un personaje completamente diferente es Claro. muy difícil. Y en el caso de él, a mí sí me gusta, luego veo sus videos, están divertidos, entretenidos, todo, pero en la película hizo un muy mal trabajo. Claro, pero porque en este tipo de influencers tienen sus propios. Hay algunos que hacen papeles muy buenos, pero no es lo mismo a ser actor y estar preparado para meterte en la piel pues, de un robot, de una madre, de una profesora, de lo que sea. Vives y te has formado para ello. Entonces, entiendo también que para ellos, oye, es una oportunidad muy buena, pero claro, luego se encuentran con las limitaciones de yo esto no lo he hecho nunca. Y entiendo que, pues luego, pues como le pasó a Lola Índigo, ¿no? Que diga, pues es que no sabía lo que estaba haciendo. Lo hice por dinero, casi. pero es que también es bien diferente, ¿no? Por ejemplo, cantar es una cosa, doblar a un personaje es otra, ¿no? O sea, tú cantando puedes manifestar emociones, ¿no? Pero son 5 o 6 minutos y doblar a un personaje y durante 2 horas y darle énfasis de molestia, tristeza, alegría, incluso, por ejemplo, ahorita que Juanma trajo a Malcolm el del medio. Fíjate que Malcolm el del medio en Estados Unidos empezó siendo intrascendente, ¿no? Después se volvió muy sui generis porque la presión social en la que se vivía en Estados Unidos le dio otro énfasis, pero en México el doblaje fue increíble, o sea, de repente te escuchabas tú siendo Malcolm y diciéndole a tu mamá, no te pases, mamá, ¿no? Pero con otras palabras, ¿no? Y querías decir una mala palabra, pero dices, no, Malcolm no diría eso, ¿no? Es un tipo listo, o sea, hasta para insultar hay que ser inteligentes. O sea, todo lo que llega a impactar el doblaje en lo que vemos. eh, Decía Juanma, la voz de Google Maps, que era de español ibérico, llegó un momento en el que nos pegó aquí, pero ahora se están volviendo más selectos en el doblaje, se están volviendo más selectos en los personajes. Yo creo que también los actores deben de empezar a tomar parte de seleccionar perfectamente a sus personajes. Desafortunadamente la llevan en contra porque siempre les dicen, te voy a dar el guión, pero solamente un pedacito para que no puedas decir el final, o no se te pueda salir un comentario extra, o no puedas dar un easter egg medio raro. O sea, ellos la llevan muy complicada. La verdad es que hacen un gran trabajo y muchas veces no les hemos dado el peso que corresponde
porque a final de cuentas nosotros también desconocíamos todo esto, ¿no? O sea, realmente el internet nos ha hecho ver a la industria hacia adentro, desde muy adentro. Y a los actores de doblaje, ¿no? Yo en verdad no conocía a muchos y ya cuando los ves es, ay, ¿a poco es la voz de tal persona? ¿No? ¿No les ha pasado? A mí se me ha pasado mucho, ay, ¿a poco esa es la voz de tal persona? Sí, mucho. Es que Un además montón. es muy bonito, ¿no? Y lo que le acabamos diciendo Mer y yo a estas mujeres, a estas actrices, es gracias por ser las voces de nuestra vida. Porque si lo pensamos, gracias a estos actores y actrices, nosotros hemos tenido acceso a películas eh, en nuestra lengua. Esté con un acento, esté con otro, pero lo podíamos entender. Yo de pequeña, si no, no hubiese podido disfrutar de El libro de la selva, que era mi película favorita. O no Genial. hubiese podido disfrutar de, pues yo qué sé, de películas como Indiana Jones, lo que sea. Pero es que el doblaje ha acercado a generaciones el cine y es muy importante por eso. Bueno, y ahora hablando ya de esto de doblajes, tenemos preparado un juego final, ¿vale? Os vamos a poner dos voces de dos actores y van a estar Ibérico. en ibérico, pero tenéis que ver si adivináis qué actores, ¿vale? Es una escena de una película. Vale. Si no la adivináis, no os preocupéis. Os echamos de la llamada y no pasa nada. Ok. No, porque van a estar, o sea, probablemente lo hayáis visto vosotros en español latino. Entonces, ahí está la gracia. Nosotros lo ponemos en ibérico. Venga, voy. No voy a dejar nada en manos de nadie. Necesitamos un equipo de respuesta. Quizás sean solitarios, incluso desequilibrados, pero creo que como el de Cuadra y Pujol, pueden ser lo que necesitamos. No, trato de recordar la escena, Este es pero no. de Marvel, es del grupo de antihéroes que van a... Sale, ay, la hermana de la Araña Negra, el Capitán Thunderbolt, América Bizarro, que no me acuerdo cómo se llama. Es de antes, es de es de antes. antes. No, Eh, Este... Si es Marvel, es Marvel. Eso va y vas bien. Sí, es que estoy tratando de recordar. ¿Saben por qué dejé de ver Marvel? Porque a mi hijo ya no quiso ver Marvel. O sea, Sí, las también últimas murió 6 Marvel. películas ya no las vi. Por ejemplo, las de estos chicos. Ay, se ¿Los me Cuatro fue su... Fantásticos? ¿De los vale, Thunderbolts? os digo de Los cuál de Marvel Thunderbolts. es. Os Ah, A digo de ver, cuál de Marvel es. Es de los Vengadores, la Los escena. Vengadores. ¿pero de cuál? ¿La uno o la De la 2? primera, la primera. Ah, ya. ¿Pero quién era la voz? ¿El Capitán América o el Tony Stark? ¿Nick Fury? Nick Fury. Ah, Nick ya, hasta Fury. apenas la tiré. Por es que el diálogo fue tal cual, ¿eh? Sí. Es cuando Sí, está reclutando sí. está hablando con el Capitán América y le está diciendo que tiene que formar un equipo. No, cuando está hablando con el consejo, al final de la película, que le dicen como que cómo vamos a dejar el mundo en manos de esta gente y el otro pues Ajá. les defiende. Es esa escena. Pero es verdad que me ha costado encontrar qué escena, porque es que Nick Furia es, bueno, aquí Furia, es muy característico. Entonces, que no suelte los insultos que siempre suelta. La típica frase de teníamos un sueño o algo así. Ajá. Ha costado, pero bueno, muy bien, ¿eh? Muy bien. O sea, Ahorita que, yo no hubiera llegado ni a Marvel. O sea, ahorita que lo comentan, les voy a comentar algo. La primera de los Avengers, de la que estamos hablando ahorita, yo llevé a mi mamá a verla al cine. Mi mamá se sentaba conmigo en las tardes a ver en Canal 4 en México una serie que se llamaba El Hombre Verde. Ni siquiera se llamaba Hulk, se llamaba tal cual El Hombre Verde. Y cuando nos sentamos a ver la película y ve mi mamá, que en paz descanse, ve a Hulk, dice mi mamá, pero su expresión fue de un niño, o sea, fue una niña. Abrió los ojos y dice, él es el Hombre Verde. Le digo, ¿sí? Y me dice, no, no puede ser, el Hombre Verde. Y nos remontamos a cuando nos sentábamos a ver esa serie.
O sea, imagínate qué tan importante ha sido el doblaje en la vida de nosotros como personas, que tú sin saber, porque mi mamá no sabía quién eran los Avengers hasta que la senté, pues empezó la película y sale Hulk, dice, yo he visto este personaje en otro lado. O sea, fue algo muy bonito. Qué chulo. O no les ha pasado al revés, o yo que también tengo un hijo pequeño, él ve muchos youtubers, ahora sí más youtubers, uno que se llama Minecraft, que es un perrito que acá es, ¿no? Sí. Y otros chavitos que hasta su familia parece que tiene hijos para meterlos a su programa, que era Tube. Y él, pues, los veía mucho y de repente me decía mucho, jerga, ¿no? Me decía, ¡ala, papá, qué chulo! Yo decía, ¿de dónde Sí. a ver, y luego se le pegaban muchas cosas así, porque aquí, pues, eso no es tan común, ¿no? Y siempre yo y mi esposa nos reíamos, decía, "Ay, se le pegan muchas cosas que, pues, aquí no es". Allá en España, algún modismo, aquí está muy común eso de, ¡ala, qué chulo! Porque son muy populares y tienen mucho eso de decirlo. Qué chulo, Allá, sí. Lo decimos Qué mucho. chulo. Qué chulo. allá al contrario, un tonito muy latino, por así decirlo, que luego se replique. Ajá. Vale, voy a poner ahora otro. Este a lo mejor es un poco difícil, ¿eh? Dale. Vamos Es a más ver. complicado, yo creo. Sí. Bueno, no voy a decir la película, voy a apostar por vosotros, chicos. Va. Hecho, dale. Sí. No hubo un vuelo que salió 7 horas antes y aterrizó en la base aérea de Andrews a las 2. No, ¿Quieres danos un poco más? más. Fue muy poquito. Voy. Guantánamo no muestra ningún vuelo que saliera a las 11 de la noche y el de Andrews ninguno que llegara a las 2 de la mañana. Quisiera emitirlos como pruebas de la defensa Alfa y Bravo. No lo... No, está complicada. No lo sé, estoy tratando de recordar ¿Es de por la guerra? escena, pero Voy, no. voy. Personal de tierra de Andrews a las 2 del día. Señoría, no Es estaban que- en la lista. Testigos de Espera, es que ha pillado justo un momento aquí que habla mucha gente. A ver. Vamos a intentar poner otro momento. No se debía tocar a Santiago. No, ahora sí estoy frío. luego, En sí. esta sí, no tengo ni idea. Debe ser algo de guerra porque habla de Guantánamo. Y Vale, es una- os digo la película. No sé cómo se tradujo allí. Es Algunos hombres buenos, A Few Good Men. No, esa para que veas. No me suena. No me suena ¿No? esa película. No, No. acabas de generar una duda en mí. De Jack Nicholson y Tom Cruise. A ver. Jack Nicholson, no. Nathan. ¿Y Tom Cruise? Jack Nicholson y Tom Cruise. Sí. Cuestionando, ¿no? Cuestión de honor. Esa es. Creo que sí la llegué a ver, pero Few nunca Good fue Men. como de mis favoritas. Es que sabes lo que Ay, es pasó que aquí- mucho aquí en México es que como pues no mucha gente tenía acceso al cable, solamente veíamos películas que eran como un cliché y las repasaban y pasaban y pasaban y pasaban y es como eso. O sea, tú ponme, yo creo que hasta en español ibérico, por ahí sí tienen un ejemplo de La Momia. Uno, así lo identificamos aunque sea español ibérico, porque creo que en algún momento sí la llegué a ver en español ibérico. Y Los Simpson, ¿no? Que también hay unos fragmentos que he escuchado mucho de cómo dice Homer, ¿no? Porque creo que ellos no dicen Homero, dicen Homer. Es que Homer es, ¿no? Sí, lo escucho. Ese sí, para que veas todavía lo entiendo más. Pues siendo No, es honor, que no aquí- es de las películas más populares en México de Jack Nicholson y Tom Cruise. Pero por ejemplo, si tú pones un poco de audio de Locos de Ira, de este Jack Nicholson y ese Adam Sandler, Sí. mucha gente sí te va a decir, o por ejemplo de Jim Carrey, la de Ace Ventura, o El Grinch, o Todopoderoso con Morgan Freeman. Sí. Mucha gente le va a tirar porque, no sé, hay películas, como dice Juanma, que sí se volvieron dentro de nuestro catálogo muy habido. Por ejemplo, películas de Keanu Reeves, El abogado del diablo Sí. con Pacino, Matrix con Lauren Fishburne y Keanu Reeves, ahorita pues la de bailarina, la de, o sea, hay actores en las que nos ha pegado más marcado porque
el actor de doblaje ha mantenido una secuencia lineal sobre el actor, más bien, más que por el personaje, el actor, donde sale él, sale su voz y dices, Sí. no hay manera de que ¿O no qué se crees que equivoque. pasa caso contrario? No sé si no recuerden qué película salió Penélope Cruz con Jack Sparrow de Piratas del Caribe. Ella, para que veas, no tiene el acento tan marcado. Si no estás viéndola, casi muchos diálogos de ella no se escuchan tan marcado su español ibérico. Como que le pidieron hacer un español más neutro. No se escucha tan marcado como otros personajes. El buen Charlie se hace acordar, ¿no? Les digo que hace un capítulo que estamos viendo, que aquí en México fue súper popular ese de la casa era yo. El juego de la Oca, que yo Ujú. recuerdo mucho. De hecho, sí subí un reel y muchos me decían, sí, es cierto, recuerdo mucho cuando pues decías de Oca en Oca y tiro, porque hasta haces el acento, porque pues, toda Que tu te ha vida pegado. y tu Me niñez lo encantaba cuando viviste. decían, bonito palabra. Bonito No, o sea, Ajá. imagínate cuánto tiempo tiene eso que me acuerdo, ¿no? O Sí, sea, sí, es que hay cosas que te marcan. Yo pensé que sí que la voz de Tom Cruise que la podíais identificar, pero es cierto que, y es curioso, que haya películas que calen más que otras. Por ejemplo, en España, la de Algunos Hombres Buenos es una de mis películas favoritas y aquí sí que caló mucho. Pero bueno, yo Sí, creo que ha sido fue... un cierre Mm. bastante interesante y con muchos learnings. Si quieren un reto más al final, a mi buen Charlie, que pónganos normalmente otra, pónganos decimos, otra. no, deja de eso. Te digo que sería bueno hacer. A ver, tratemos de imitar el acento, porque tiene también un toque muy particular, mi buen Charlie, porque se nos va a escuchar muy exagerado. Pero tú sí podrías tratar de llegar a ese acento ibérico, mi buen Charlie. Dale, No, Charlie. no creo, está muy ¿Algún raro. fragmento que te acuerdes mucho, ese como el del juego de la No, Oca? no, ¿O y es que alguno otro? normalmente me acuerdo de puras groserías, ¿no? Ustedes Muchos disculparán, chistes, ¿no? señoritas, pero es que lo pueden mutear, ¿eh? Pero cuando dicen gilipollas cualquiera de sus series, o sea, un día mi hijo me dice, ¿qué quiere decir eso? Porque no entiendo. Él no entiende la connotación, ¿no? Porque no tiene la edad. Y le digo, más adelante te lo explico. Nada más así lo dejo, ¿no? Pero es una de las frases que dicen mucho en sus series cuando están molestos y que ya para nosotros en el mercado latino no es tan ofensivo. No es Sí. ni siquiera, es gracioso, es chistoso, ¿no? Cuando dicen algo así. Juanma no me va a poder dejar mentir. Cuando Sí, tú sí. escuchas en una serie que dicen, ay, gilipollas, pues o sea, no está diciendo nada realmente Es que ofensivo. en España, es que aquí jugamos mucho también con la entonación. Si yo Exacto. a Mer le digo, anda, gilipollas, es como estamos de cachondeo. Pero si yo a Mer le digo, eres una gilipollas, pues ahí ya se sabe que ha pasado algo que probablemente no No me te haya gustó. gustado. Exacto. O también mucho, digo, aquí usamos mucho el ES, ¿no? Y recuerdo, bueno, le mando un saludo a mi amigo Manu de el podcast Tu curro me mola, que recuerdo cuando él me contactó, me decía, es que quieres hacer una participación contigo para un programa que se llama Tu curro me mola. Y yo ay, suena raro, ¿de qué se trata? No, Ajá, no, es que es curro, es chamba. Ah, y mola es así me gusta. como te gusta y cosas así. Y pues dije, es que tiene un nombre muy raro para uno, porque tu curro suena, no lo usamos y mola menos, ¿no? Y recuerdo Suena mucho que él como a siempre trasero para cuando. nosotros aquí en México. Ajá. Y recuerdo mucho que él lo que siempre me decía en sus programas, si estaba terminaba una frase y decía, vale. Y yo, suena raro porque no lo ocupamos mucho, pero creo que es como muy común, ¿no? Es el vale. Sí, utilizamos muchas muletillas, sí, también. A ver, hay algo que me dejaste pensando, Mer. ¿Ustedes identificarían la voz de Tom Cruise en español latino? Yo, Creo que no. Pero dame a ver. A los Es- Estoy, Simpson. estoy buscando un audio que tenga. nunca lo he escuchado en otra voz, bueno, aparte de en inglés, que no sea bueno, español ibérico. Déjenme buscar uno, a ver. En lo que lo busca Charlie, para preguntarle, estimada Mary Gema, una palabra que en el poco español que lleguen a ver de Latinoamérica, de alguna película, que se acuerden mucho, que es como dices, mucha jerga,
O que muchos dicen que aparte Tengo de... curiosidad por saber qué significa o qué contexto le dais vosotros a qué pedo. Cuando alguien dice Uy, no, eso también me decían mucho. eso, Pues es eso que como muy parecido al... Es que tiene muchas connotaciones. Es muy parecido al gilipollas. Depende del énfasis que le des. Ajá. Igual Por el ejemplo, acento y el tono. si yo le digo a Juanma, ¿qué pedo? Le estoy haciendo un énfasis molesto. Y le estoy diciendo que qué trae conmigo, que qué quiere conmigo, que de qué va conmigo, ¿no? Ujú. Pero si yo agarro y en vez de ponerle ese énfasis le pongo un signo de interrogación y le digo, Juanma, ¿qué pedo? Ahí ya cambió la connotación. Pregunta. Le estoy preguntando que qué onda, qué rollo, que a qué vamos, o cuál es la línea, ¿no? Pero es muy como lo que tú comentaste, ¿no? O sea, una cosa es que yo le diga, ¿qué pedo? En mal rollo, y luego va a molestarse, a que le diga, Juanma, ¿qué pedo? ¿Qué sigue? ¿No? O sea, ¿a Es qué que cada vamos? país tiene, porque tengo un amigo con el que grabo mucho en Colombia, pues él fíjate que él trata de usar el español muy, muy neutral. Los dos tratamos de hacerlo cuando hacemos el podcast, pero de repente también se le salen algunos, ¿no? Y pues tú le quedas así de, ay, suenan raro, no los entiendo. Y él, pues también jugando, me dice, es que muchas palabras no las entendemos o las confundimos. Uy, de Argentina ni se diga, para que veas Argentina todavía más marcado. Un amigo igual de ahí que se llama Fermín, que luego he grabado con él, también en Argentina, para que veas, él es más difícil, porque él sí tiene muy, muy marcado su acento, me encanta su acento, pero dices, es que che, te estoy diciendo, y así cuando grabamos, luego se emociona además, y es que te estoy diciendo, che, que así no se hace, y yo, ay, no sé si es molesto, y me dice, no, es que nosotros hablamos así muy golpeado, pero no es ofensivo, lo hablamos así. Claro. Qué curioso. A mí me encanta cuando escucho hijo de la chingada. O también, pero esto es con los venezolanos, que me acuerdo que en un trabajo, bueno, estaba rodeada de venezolanos en unas prácticas que hice y era todo vaina. Y yo ya llegó un momento que digo, ¿pero qué es vaina? Y ya me dicen todo. Es vaina. ¿Qué es esa vaina? Coge esa vaina, no sé. O sea, todo es vaina. Entonces digo, bueno, ya está. Che, no, él también tiene mucho, pero che, ¿qué tan...? Ya está, sí. Pero no le encuentro, chicos. Bueno, no te preocupes. No te preocupes. Para otro vídeo. Lo Para sacamos. otro, ¿saben qué es lo que debemos de hacer? Un versus. Un versus de, a ver, yo les voy a poner, Juanma y yo les vamos a poner unos doblajes de actores que seguramente han visto. Por ejemplo, Tom Hanks en México tiene una voz muy particular y todas las películas de Tom Hanks están dobladas por el mismo actor de doblaje. Ubican a Mario Castañeda, la voz de Goku en Dragon Ball en México, también ya está muy marcado y él hace varios personajes, ¿no? Lo interesante sería ponernos las voces de ese mismo actor en diferentes personajes y decir quién es, ¿no? Me parece muy buena idea, sí. De los videojuegos, creo que los videojuegos son más... ahí no tienen tanto doblaje, ¿eh? Yo creo que casi todos los videojuegos llegan igual. No, pero Porque... podemos centrarlo en cine, me parece bien, podemos hacer unos así que sea un versus, como dice Charlie. Sí, a mí me gusta la idea. Pues nada, ya está. Hay que fijar fecha. Lo hacemos, me parece guay, sí. Pues nada, chicos, pues muchísimas gracias por haber venido hoy a nuestro canal, a nuestro podcast. Pondremos, bueno, vuestras redes sociales y vuestros contactos y todo lo que queráis, los pondremos ahí abajito para que la gente lo vea y lo biche todo. Y nada, pues hasta aquí el vídeo de hoy, o el podcast de hoy. Recordar a nuestros oyentes que nos pueden, bueno, que subimos los días 15 y 30 de cada mes, que nos pueden escuchar en todas las plataformas. Estamos en redes sociales como @una de cal y otra de ar. Y que, como diría Pedro Pascal, If you're freaky, you're hot. If you're hot, you're freaky.